Olá, ¿Qué boa tal? tarde ou boa noite. Olá, que tal? Hoje nossa charla Esperando Godot, temos aqui a presença do diretor, dramaturgo, coreógrafo e docente Jerônimo Búfalo. Este apelido forte, não? Impactante. Calabres. Este é Calabres. Mm. Ah, não bem. Bueno, vamos começar um pouco, fazendo um pequeno hablando um pouco sobre tu experiência, tu processo de teatro dentro deste processo largo, que vai para largo, que é Bien. a pandemia, não? Estava, aí um fragmento de Esperando Godot que diz: Abrei está dormindo mientras os outros sofriam, estarei dormindo em este momento, que direi manhã quando queria despertar deste dia? De Esperando Godot. Este fragmento, como tu traduz nos dias de hoje? ¿Cómo, perdón? Como se traduz esse fragmento de Esperando Godot nos dias de hoje? Tão incertidumbre, Yo, não? sí, a mí me agarrás un poco más tarde por ahí que otros artistas que por ahí hayas entrevistado, porque ahora en este momento hay un poco se vislumbra una luz, en cierta forma, acá en este país, ¿no? En Sim. relación a que, bueno, se abrió la cuarentena por el momento y nuestra actividad, en cierta forma, empieza a arrancar muy a poco. Sí te puedo decir que hace unos meses era una situación muy incierta, de mucha angustia. Sigue siéndolo porque nuestra actividad acá es muy, muy frágil de sostener. Queda mal decirlo, pero bueno, yo me siento un privilegiado de poder seguir practicándolo. No debería ser un privilegio, debería ser un derecho. Direito. Pero bueno, la realidad es que yo me siento un privilegiado en este contexto. Yo he podido hacer algunas prácticas durante la cuarentena en relación a lo virtual. He hecho creaciones en las plataformas de YouTube, Instagram, he trabajado en ese contexto. Y a la vez, bueno, esto que nos sucedió con mi compañera de trabajo, Florencia Olivieri, que es con la cual realizamos esta residencia que te mencionaba, en un contexto completamente impensado. Pois é interessante, tu está comentando sobre esse processo de la residência artística, não? Sentar-me e contemplar El ocaso. o ocaso. Como se ha dado primeiro, como se ha dado se ha criado esta proposta, não? E depois explicasse um pouco como foi poder viver um processo de criação artística dentro de um processo de uma quarentena, que seguimos Bien. dentro, não? Sí, sí, Da sí, sí. pandemia. En un principio, la residencia surgió por una invitación del director que estaba en ese momento del Teatro Coliseo Podestá, que es un teatro muy reconocido de acá de La Plata y del país. En ese momento el director era Gastón Marioni, que es un director y dramaturgo de acá de la Argentina, también muy conocido. Él nos invitó a la compañía 2, que es la compañía que yo tengo con la coreógrafa de acá de La Plata, Florencia Olivieri, y nos invitó a realizar un proceso de residencia. Nosotros ya veníamos trabajando con eso hace rato en distintos puntos del país, teníamos experiencia en eso, y era justamente la primera residencia que se hacía en el Coliseo, nos invitaron a nosotros. Cuando nos invitaron, el COVID solo se nombraba en el exterior en China, o sea que esto, te estoy hablando principios del 2020. Acá en Argentina no, claro, no se mencionaba, o se hablaba por lo... Acá siempre llega todo más tarde.
y bueno, nada, nosotros muy contentos dijimos, bueno, vamos a hacer una residencia, contábamos con una producción en ese momento, decíamos, bueno, arrancaremos en marzo, estábamos charlando de hablar de hacer un proceso de marzo a mediados de 2020 para ser mostrado en la primavera, ¿no? Ese iba a ser el trabajo. Y bueno, en ese momento empezamos a volcar ideas relacionadas a un panorama que no era el que nos tocó, de muchos artistas en escena, la producción que se podía haber hecho sin todo este problema que surgió luego. Pero bueno, después sucedió lo que sucedió, y la verdad que fue un cimbronazo muy grande. Primero, cada uno de los integrantes del grupo empezó a asimilar lo que estaba pasando por fuera del trabajo nuestro, o sea, cómo íbamos a sobrevivir, cómo íbamos a reactivar nuestro trabajo, cómo iba a ser, cómo era este virus, de qué se trataba, no sabíamos nada. Eso fue una primera instancia de proceso. En un momento cuando empezó a decantar eso, obviamente que se frenaron todas las actividades, dentro de eso nuestra residencia. Nos dijeron toda la economía del Estado va en función, y era entendible, para poder sostener la pandemia. Después de pasar un tiempo, a mí se me ocurrió sugerirle a Florencia que le propusiéramos al teatro hacer una versión virtual de la residencia. No dejar de hacerla a la distancia, sin el encuentro, y poder documentar cómo sería una residencia atravesada por la pandemia me parecía súper interesante. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pero me pareció súper interesante, riesgoso también, porque uno cuando conoce tiene ciertos conocimientos de su trabajo, cuenta con cierta seguridad. Esto era todo nuevo, yo no, de esto, ahora por ahí estoy más canchero con la virtualidad, más acostumbrado, pero en su momento yo no sabía, no tenía ni idea de manejar una cámara, o por lo menos no una cámara para mostrar algo estético que a mí me podría llegar a interesar. Entonces le propusimos esto a Gastón, y Gastón, de muy buena fe, sin ningún tipo de obligación, aceptó e hizo lo que acá llamamos un poco la patriada de proponerle al municipio poder realizar, que nos permitan realizar esta cuarentena, esta residencia. Entonces nosotros lo que le propusimos es lo siguiente, el siguiente formato de proyecto. Habían bajado desde el Estado una idea de fases, ¿no? de cuarentena, en un principio muy cerrada, y luego se iba a empezar a abrir a medida de que fuera aflojando el nivel de contagio. Entonces a nosotros se nos ocurrió realizar la residencia de esa manera. O sea, en una primera instancia, que llamamos la fase 1, fue un trabajo así, a la distancia, a través de Zoom, a través de mensajes de audio. Era súper estresante porque nosotros los artistas escénicos estamos muy, muy encariñados con el encuentro, y bueno, sí. Ahora yo lo cuento con gracia, en ese momento eran enojos, frustraciones, un nivel de estrés tremendo, fallas en la conexión, no poder desarrollar ideas como uno quisiera. Y esa incertidumbre, y esa frustración, y ese enojo, que en su momento fue casi una idea de, bueno, hasta acá llegamos, decidimos que eso fuera la obra. Decidimos que la obra hablara de eso, lo que fuéramos a crear. Que estuviera empapada de todo lo que nos pasaba. De olvidarnos de todo lo que habíamos pensado, ideado para eso, y que nada, en un momento salió la idea, la palabra ocaso, esto parece el final, esto en el medio de la catarsis, ¿no? Digo, bueno, sentémonos a contemplar un poco este desastre y construyamos algo de esto, qué sé yo. Eso fue el comienzo del proceso. Y fue una experiencia muy loca porque, por ejemplo, el músico trabajaba en su casa,
trataba de entender nuestras ideas a través de Zoom. La bailarina, que es la coreógrafa Florencia, pensaba su danza a partir de ahí. Yo me tocó el rol de dirigirlos, dirigí a través de esto, una locura total. La chica Cirila Cruz Ferrón, que fue la encargada de las visuales, lo mismo. Y lo mismo María Belén Martino, que fue encargada de vestuario y luces. Una vez que pasó todo este proceso, se empezó a abrir, ¿no? Empezaron a haber aperturas. El Cervantes fue un disparador que llamó a la construcción de materiales en el teatro, que luego ahora los están mostrando, que son filmados, son streaming, pero que los actores están en escena. Cuando yo veo eso, le comento a Florencia, che, se está empezando a abrir. Vamos a proponerle al Coliseo agarrar este material que generamos, este material dramatúrgico, porque eso era la dramaturgia, todo ese material, todas esas ideas sueltas, y vamos a tratar de darle forma en el encuentro, porque hasta el momento eran solo videos de la experiencia, que están en el canal de YouTube del Coliseo, están esos videos, son muy extraños todos, porque bueno, están atravesados por todo esto, y bueno, nos dieron el aval con el protocolo de por medio. Entonces, bueno, ahí nos encontramos con otro problema, que era, bueno, habían un montón de ideas donde el protocolo y la idea no se llevaban bien. Nos volvimos a frustrar, nos volvimos a enojar y otra vez volvimos a la misma filosofía. Bueno, está bien, no nos enojemos, vamos a tratar de aceptar esto, aceptar estas reglas y que la obra se adapte a estas nuevas formas, de convivir. Y así fue, adaptamos toda la estructura dramática de la obra a protocolo. Vos ves la obra y ves también un protocolo de sanidad. Dicho sea de paso, vendría a ser como una especie de solo, donde está Florencia en escena, pero yo también estoy en escena con barbijo, protecciones, que las adaptamos estéticamente, es parte de la estética de la obra, y la dirijo cual cantor en vivo en escena. Entonces, como te decía, toda la obra fue absorbiendo lo que nos propuso la pandemia. No la negamos, no peleamos con ella. Todo lo contrario, pensábamos que era una buena manera de entender cómo el teatro podía convivir en estos tiempos con esto que nos tocó. Que en su momento, por ejemplo, en este país, la otra vez pensaba, nos tocó convivir a mí no, porque yo soy más joven, pero a muchos artistas les tocó convivir con una dictadura. Y así todo se realizó. Esto no es lo mismo, por suerte, pero bueno, es algo que atenta a nuestra actividad y me parece que el teatro siempre se adapta, y sobre todo el teatro acá de Sudamérica, que es bastante, de Latinoamérica, que es bastante a pulmón y muy, siempre está ahí al borde de colapsar y no. Talvez o teatro de Latinoamérica, eu creio que o argentino mais em sentido mais especial, tem esta capacidade de reinventar-se em momentos de crises, não? De crises. Durante este período, os diretores, dramaturgistas, me gusta também muito essa palavra, homens e mulheres do teatro em toda a Argentina, se criou um movimento de professores de teatro que ha ganhado muita força, e foi durante o processo da pandemia. Para mim, me gostaria de perguntar uma coisa, porque tu comentava sobre o estresse de trabalhar desde a videoconferência e toda
que é um pouco caótico, não? De repente tivemos que nos dominar uma coisa que não em 24 horas, não? O streaming foi uma espécie de catalisador, onde grande parte de criadores migraram assim de maneira massiva, sem conhecer, assim, não? A Zoom e outros. E parte do teu processo, o teu processo de criação desta residência foi por streaming. Como dá para ser uma valoração, porque houve durante a pandemia havia um debate de se era teatro, se não. A mim me gusta chamar de escenificação na pantalla, não? Para não chamar de teatro. Já dá para ser uma valoração sobre o poder do streaming, sobre a utilidade desta aplicação? Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Para mí, siempre está la misma discusión, ¿no? De qué es teatro, qué no es teatro. Habría que definir bien qué es la presencialidad también, porque me parece que esto puso en jaque qué es la presencialidad. Yo he discutido con varios colegas en relación a la presencialidad, o sea, asisten a una clase, dan por hecho que es presencial, por más que sea virtual, entonces estamos poniendo en jaque qué es la presencialidad. Yo creo también que si los griegos, por ejemplo, vieran mi teatro presencial, capaz que dirían, esto no es teatro. Entonces, habría que ver qué dicen las generaciones futuras de estas nuevas formas. Entiendo que está la definición clara de, bueno, tiene que haber una persona expectante y un artista en escena, pero bueno, habría que definir qué es la presencialidad. Para mí, hay que discutirlo bastante. A mí particularmente lo que me pasó con lo virtual, que renegué, no me voy a hacer tampoco lo como acá decimos, careta, que vendría a ser como alguien medio falso. Te voy a decir que renegué bastante al punto de odiar la virtualidad, pero en su momento entendí que tenía una mirada bastante conservadora al respecto de eso. Me parece que lo que se estaba haciendo era un poco esto que decís vos, de poder resistir al apagón, ¿no? Porque hubo como un apagón, o esto fue a nivel mundial, porque algunas cosas no se apagaron, por ejemplo, el fútbol no se apagó, o no se apagó como nos apagaron a nosotros. Siempre con la cultura tienen cierta cosa, ¿no? El poder es como bastante extraño. Y me parece que ahí hubo una entre comillas, resistencia, pero sí una necesidad de no voy a parar. Y eso me parece como importante, porque creo, por lo menos acá en Argentina, el sostén de la cultura teatral es el artista alternativo o el independiente. Acá no hay una industria tan grande como la que puede haber, no sé, en Estados Unidos o en misma Europa. Talvez Estados Unidos seja o único país, não? ¿Qué? Talvez Estados Unidos seja o único país que existe na indústria realmente de teatro, né? O Off e Broadway. Exacto, acá es el teatro alternativo. Bueno, el teatro que llega allá, el que consumen ustedes nuestro, está criado de manera alternativa, independiente. Estos directores que vos me mencionabas son artistas independientes. Y bueno, me estaba yendo un poco por las ramas. Yo creo que toda esta cuestión de la virtualidad lo que hizo fue mostrar esa necesidad de que todavía eso seguía vivo, de alguna forma u otra, ¿no? Y generó una campana, me parece, mucha gente, por ejemplo, mi experiencia es que mucha gente que por ahí no es habitué de lo teatral, o no es gente de teatro, sino más bien gente que por ahí va al teatro comercial, como le decimos aquí, se interesara por nuestra problemática, que no es de ahora de la cuarentena o de la pandemia. Acá la olla se destapó, pero esto viene de antes. Nosotros tenemos crisis económicas que vienen desde la vuelta de la democracia con la dictadura, viene de años y años de crisis
nunca nos sentamos. A veces estamos un poco mejor, a veces un poco peor, pero es como que siempre vamos en tipo péndulo. Y eso sí se ve en nuestros trabajos. Nuestros trabajos son, por decirlo de alguna manera, aguerridos, ¿no? Como peleados. Y eso creo que es una de las improntas que tiene nuestro hacer. Y creo que la virtualidad un poco vino a mostrar eso. Hubo muchísimo, casi hasta el hartazgo. Cursos, Pero talleres, de tudo. sí, pero también teníamos que comer, eso es una realidad, ¿viste? Exato. Porque era muy fácil decir, sí, mirá, se llena de, ahora fulanito se pone a ser youtuber, qué sé yo, había que sobrevivir, porque tampoco se nos dieron las herramientas como para poder sobrevivir quietos en casa y tranquilos. Hubo que, como bien decía recién, reinventarse de alguna manera. Uhum. Também, eu creio que, de alguma maneira, o streaming é óbvio que muitíssima gente que tem resistência, é novo, não? A revolução tecnológica há 30 anos e agora estamos utilizando, estamos chegando com 30 anos de atraso em tudo isto. Pero há coisas, tu estava comentando sobre os artistas independentes em Argentina, que aqui eu creio, talvez seguramente há pessoas que não escutando esta charla não vão gostar, mas eu creio que o teatro que hacemos aqui está muito estruturado em cima especialmente a dramaturgia, não? Sobre a dramaturgia, o teatro argentino, que se transformou em uma grande escola, em um grande referente do teatro, não? Pero isso se dá por essa capacidade primeiro, essa figura que creio que é única. Alguns países de Latinoamérica, claro que existe, que há algumas figuras que com essas características de formação, não como de Argentina, mas a Argentina tem essa talvez tem o criador argentino, ele tem essa faceta, essa formação de dramaturgista, que é uma figura que, por exemplo, tu é diretor teatral, sim, tu tem formação de ator, tu és coreógrafo, tu haces dramaturgia, és docente, não? Quando tu tem esta formação, eu creio que abre um abanico de possibilidades para a sobrevivência. Não, que sí. não é comum em outros países, pelo menos aqui não é comum, são muito poucos que têm essa formação para para estar em todos os frentes, gestionar na sala, ser na dramaturgia, dirigir um espetáculo, dar classes, não? E a Argentina ademais tem uma característica que as escolas, as salas de teatro também são escolas de teatro também. Sí. Então, isso é uma característica, talvez, seria muito interessante se conseguisse também exportar, ademais dessa estrutura teatral, dessa dramaturgia, também seria muito interessante, que para as novas gerações estaria bem, porque cada crise que atravessamos, muitos companheiros vão desaparecendo do teatro, não? Muitos companheiros vão desaparecendo. E creio que, uma vez mais, o teatro argentino aproveitou este processo que está sendo muito largo da pandemia e conseguiram utilizar a seu favor o streaming. Isso é uma coisa muito interessante também. É óbvio que há muitos prejuízos, não? Pero também o streaming, creio que o streaming é venido para quedar. Temos classes de teatro por streaming. Eu creio que o teatro deveria também ocupar esse lugar. Bueno, esperando a Godot, essa charla que eu vou organizando, é uma tentativa de ocupar esse espaço que temos, que é o YouTube, que é impressionante. Sí, yo creo que, por ejemplo, esto no hubiese sucedido. O sí, no sé, pero bueno, esto nos ayudó a
cómo acercar, qué sé yo he charlado con gente de Chile, con gente de Brasil, no, que generalmente uno no piensa que si no viaja, si no es por medio de un festival, no lo realiza. Sí, sí. Creo que la problemática, por más que hayan países que por ahí tienen más contención, en el que el teatro está más contenido, y no, está atravesado porque, qué sé yo, el otro día veía una publicación de un artista muy reconocido, no recuerdo ahora bien el nombre correctamente, pero porque creo que es como medio alemán en la pronunciación, no lo quiero decir, para no generar un furcio, pero él mismo comentaba ciertas sensaciones que le pasan que eran muy similares a las que siente uno acá. Obviamente que hay diferencias. Me parece que sí, esto que mencionabas de que somos medio como multifacéticos en relación a las, qué sé yo, en mi caso, por ejemplo, que soy director y coreógrafo, dramaturgista, no dramaturgo, no me considero dramaturgo, por lo menos no camino por esa línea. En mi caso las dramaturgias son proyectos, ¿no? Porque mi teatro es más bien un teatro de imágenes, que un teatro donde predomina la poesía de la palabra. Un puestista en escena me podría considerar también. Pero sí, y un actor, ¿no? Aunque al actor ya lo tengo un poco relegado porque me dedico más a la dirección y a la docencia. Pero sí, tenemos que aprender de todo porque también es como que nuestro trabajo se desprende en todo eso, ¿no? Nuestros ingresos también. Digo, no es que uno acá es actor y tiene la suerte de Ricardo Darín, o es director y tiene la suerte, no sé, de alguno de los más prestigiosos que viven de la dirección. Pero acá tenés que como que abrir el campo, y eso, como bien decías vos, te da un montón de conocimientos, porque te empieza a generar inquietud por otro tipo de trabajo, qué sé yo armo mis puestas de luces, y no porque en su momento sí necesitaba hacerla yo porque no tenía el presupuesto como para llamar a alguien de iluminación, pero con esa falencia aprendí, me interioricé en la iluminación, y hoy lo sigo haciendo por más que llame un iluminador o una iluminadora. Me interesa meterme a trabajar en eso, me gusta decidir sobre eso. Es importante, es muy importante. Y así fue con todo, lo mismo, cuando quise trabajar con bailarines y bailarinas, o trabajar con la danza, me metí a estudiar danza, me metí a aprender a ser coreógrafo, y así fue todo. Yo arranqué siendo más bien un mimo y terminé siendo actor y un montón de otras cosas, y una cosa me llevó a la otra. O actor vem primeiro que coreógrafo, e o mimo... Mi camino primero fue la pantomima, me interesaba la mímica, hasta trabajé en la calle como estatua viviente, no sé cómo le dicen allá. Teatro callejero. Claro, exactamente, callejero. Sí, sí. Exacto. Después de ahí devine en actor, empecé a estudiar en la escuela de teatro, que es la carrera del espacio donde me recibí. También pasé por lo que ahora es la UNA, que en su momento era el IUNA. Y después, yo siempre fui como de hacer mucho deporte, y siempre muy interesado al movimiento. Me interesó meterme en el lenguaje de la acrobacia y en el circo, ¿no? Y estuve trabajando en un circo, y después de ahí me interesó más bien la parte del estudio del movimiento, entonces de ahí derivé a la danza, y una cosa me llevó a la otra, y hoy estoy haciendo lo que se podría decir hibridaciones, por decirlo de alguna manera. O sea, que yo estoy acostumbrado a lo híbrido, no me asusta tanto lo virtual. Circo, creio que o circo como teatro creio que é mágico. Eu creio que deveria ser obrigatório ir ao circo. Sí. La otro día hablaba con un colega de eso. Para mí, si vos ves mis trabajos, diría, bueno, a este tipo, a esta persona le interesa
las obras experimentales o más bien de tipo postdramáticas. Y a mí, porque eso es lo que yo, si se me define, se me definiría en ese rubro. Pero a mí, si me das a elegir, prefiero ir a una carpa de circo a ver un espectáculo de circo clásico, con payasos y todas esas cosas. Então, já tenho aqui a pergunta sobre, que vai em esta direção, porque tem pergunta seria o que busca como diretor, como dramaturgista, como coreógrafo, expressar com o teatro, porque tem essa experiência do circo, tem a experiência do mimo, tem a experiência da dança, no que busca Jerônimo Búfalo a expressar no seu teatro. A mí principalmente no me interesa, voy a hablar de lo que no me interesa y creo que con eso puedo explicar lo que me interesa. No me interesa comunicar un mensaje concreto, no me interesa ser explícito en el mensaje o venir a contar una fábula, por decirlo de alguna manera, o una enseñanza, o hablar de un tema muy en particular y que se... No me interesa eso, me interesa más una cuestión vivencial, como si cuando uno va a un museo y ve un cuadro, o cuando va a ver una banda de música o un concierto donde no entiende lo que dicen, sino que se deja llevar por lo sonoro. Me interesa que sea más bien una experiencia visual y que cada espectador, que no es porque lo diga yo, porque es así como sucede, interprete lo que a él, lo que le parezca. Eso es lo que a mí me interesa. Mis búsquedas son más bien visuales, plásticas. Yo vengo un poco de la plástica de modo de hobby, dibujé toda mi vida y sigo dibujando. Mis proyectos o mis trabajos están muy ligados al concepto plástico. Yo pienso las obras como dibujo, no las pienso como un cuento. Y ese es a mí me gusta el hecho. Yo voy como el circo, ir al circo uno no va a que le cuenten cosas, va a vivenciar una experiencia. Eso es lo que yo quiero. Después, si lo logro, no sé si sucede, pero bueno, esos son mis... Por eso también trabajo mis trabajos siempre no es difícil de definir. A veces dicen que son de danza, a veces que son de teatro, a veces que son circenses porque utilizo a veces la acrobacia, a veces lo llevan para el lado performático. Yo no lo puedo definir porque tienen mucho que ver con... Yo no pienso mi quehacer como un camino, ¿no? La obra es entera y está compuesta de todos mis trabajos. No es que yo hago una obra, después hago otra, sino que son cosas que me van interesando, temas que me van atravesando, y eso me gusta plasmarlo en imágenes y que después se interpreten como cada uno quiera. Esas es como mis ideas. Y no trato de pensar en lo que se pueda llegar a entender, por más que algunas cosas son más, por decirlo, explícitas, a veces aparece la palabra, yo utilizo la palabra, no la niego, pero me interesa que la palabra forma parte de la música, como forma parte de la luz. Vai mais allá del texto, de la textualidad. Exactamente. Me gusta la palabra, pero me gusta que tenga un equilibrio con las demás partes, que no predomine. Sí. Eso no quiere decir que yo no disfrute de ir a ver una obra donde el texto es, una obra de las más populares, ¿no? Cuando uno va a ver teatro, generalmente son esas las obras que predominan. Pero en lo que yo quiero contar, va más por el lado de la imagen. Lo cual quiere decir, el otro día pensaba eso, que no sé dónde voy a terminar. Capaz que termine haciendo arte plástico y no haga más teatro, porque tampoco... me ato a algo, así como pasé por todas las ramas habidas y por haber, empecé en la calle, volví a la calle, hoy volvería a la calle porque acá se empezó a abrir como esa posibilidad de expresiva, nuevamente se volvió, siempre estuvo, pero ahora como que se vuelve
a nivel popular porque no queda otra. Y eso, como que lo dejo librado un poquito al azar, me gusta un poco eso. Me gusta también, soy bastante inquieto, me gusta investigar. Este año me copé mucho con lo audiovisual, porque bueno, por todo este tema me interesó saber, no querer, no hacer cualquier cosa, y me estuve asesorando ahí con la chica que se encargó del trabajo audiovisual de sentarme a contemplar el ocaso, y nada, y después viendo videos, muy autodidacta en ese sentido, y haciendo un montón de macanas, porque seguramente haré cualquier porquería, pero bueno, siempre aprendí de esa manera, no de otra. Claro, isso me hace pensar que é grande debate que está colocando sobre a condição dos propostas cênicas, onde se é teatro, dança, se é circo, se é performance. Existe debate dentro do teatro que é alguns autores, alguns criadores dizem que escreve teatro, que construi na obra pensando em ao espectador, não? Eu vejo muito difícil muito difícil primeiro porque o teatro é arte como a pintura, como a literatura, como a dança, como as artes plásticas, e são gustos também, não? Sí, yo creo Que se formam espectadores, não? E isso eu particularmente creio que não, creio que tu escreve na obra que tu se comunica com ela. E se tu consegue plasmar, consegue se comunicar com esta obra, te gusta essa obra não sei se automaticamente, pero essa obra passará por um processo de diálogo com o espectador, não? Mais ou menos por aí, quando tu comenta sobre tuas propostas não, é óbvio que o teatro não busca dar resposta, não é lugar do teatro, pero tampouco dizer as coisas de maneira tão clara, não? Nas entrelinhas. Yo creo que lo que a mí me pasa es, yo siempre digo lo mismo, no me gusta pecar como hace Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola te quiere contar absolutamente todo, te explica todo y te hace creer que eso está buenísimo. Así fue como se estableció. Sí. Y así también sucede en el espectáculo, ¿no? Te dicen que esto es lo que está bien y es por donde hay que ir. Bueno, es la gran discusión que siempre hay de teatro dramático o postdramático, como si no hubieran terceras posiciones. Me parece que es una discusión súper vieja. Me parece que es una discusión que lo único que... Sí, de décadas, y que oficia al mercado, ¿no? Si yo pongo blanco y negro, tengo dos clientes. Sí. Si pongo un gris, ahí se me va a despelotar porque van a descreer tanto del blanco como del negro. Sí. Entonces me parece que siempre los grises molestan y siempre los grises están en un tercer plano, olvidados, por decirlo de alguna manera, u ocultados. Entonces, yo trato de siempre estar en los grises porque me gusta ese lugar. Aunque a veces por ahí no caiga en el gris, caiga en el negro o en el blanco. La sociedad está un poco así, la sociedad, ¿no? Polarizados polos, ¿no? Y este medio, este gris, estes matizes, não parece que não interessam, não? Isso é muito curioso. Estamos vivendo isso também em nossa sociedade. Antes havíamos falado sobre a residência, sobre esse processo, e dentro de um processo de pandemia, hoje, passado, sigue a pandemia, sigue todos os protocolos que exige, claro, natural este momento, pero hoje como tu está dirigindo ou condicionando o teu trabalho como diretor, como coreógrafo, como dramaturgista? Bien, yo ahora, a partir
de la experiencia con la residencia aprendí a manejarme con el protocolo, con los protocolos que están funcionando y que nos obligan a implementar, que me parece que están bien. Y entonces estuve ahí como una especie de entrenamiento, ¿no? Es decir, bueno, en diciembre nos permitieron volver a las clases presenciales, entonces en diciembre puse en práctica los protocolos en mi espacio, en el espacio donde trabajo, y la verdad que anduvo muy bien. Me parece que yo tenía mucho miedo no del contagio, sino más bien de que no se pudiera realizar la actividad, ¿no? Sobre todo, aprender a actuar en la virtualidad es complejo. Para una persona que nunca lo hizo, no creo que suceda. Eso sí lo podría discutir. Porque entendería sería muy, muy difícil poder entender algunas cuestiones relacionadas a la actuación que solo en la presencialidad están desarrolladas técnicamente. Habría que estudiar cómo se hace, no tengo ni idea. Pero bueno, digo, bueno, no se pueden contactar, no pueden tener contacto, sí pueden estar en presencia con una distancia correspondiente. Y bueno, había que ver cómo dialogaba todo eso. Y la verdad que fue súper gratificante porque me encontré con cuerpos que había trabajado anteriormente como docente, mucho más tranquilos, mucho menos ansiosos. Estoy hablando de los cuerpos que sí pudieron estar presentes, porque hay gente que lamentablemente todavía se tiene que guardar. Vuelvo otra vez, parecería que es un privilegio. Entonces, esos cuerpos con los que estuve trabajando, la verdad que me los encontré, a pesar de que estaban oxidados, como bien decían ellos, como se dice acá, como sin trabajo encima, me encontré con cuerpos mucho menos ansiosos, con cuerpos más presentes, chicos que tienen bastante experiencia, no gente amateur. Y para mí tiene que ver con esto de que un poco la pandemia nos vino a enseñar de que el futuro no existe. Nos pasó a nosotros que, por ejemplo, en la compañía teníamos un montón de proyectos este año que viajar al exterior, que estaban ya confirmados, y que, bueno, uno decía, qué bueno, qué lindo que va a ser el 2020, y nada, nos vino a contar que no es como uno lo imagina, como uno lo idealiza. Y me parece que eso decantó en todas las personas de distintas formas, y eso se ve a la hora de actuar. Los chicos están mucho más en el presente, ¿no? Y aparte están alerta porque un virus es en cierta forma alguien que está ahí esperando, ¿no? Entonces los cuerpos están mucho más alerta, y eso para la actuación es riquísimo para aprender. Que por ahí en el otro contexto está bien, el contacto, la presencialidad más cercana y todo eso, decís, bueno, qué bueno, pero eso no estaba tan presente, o por lo menos era más difícil de lograr. E a nível artístico? Y a nivel artístico... ¿Qué ha aportado? Para mí, en mi caso particular, me obligó a tener un trabajo con la composición, porque, por ejemplo, vos ves mis trabajos y mis trabajos tienen mucho trabajo de... La puesta en escena está muy puesta en los cuerpos a nivel acrobático, ¿no? No acrobático de circo, sino a nivel despliegue físico. Mucho contacto, mucha corporalidad, por decirlo de alguna manera. Y esto me mató, ¿no? Me hizo, ¿qué pasa acá? Y me gustó porque me hizo poner como el ojo más fino en la puesta en escena, en la composición, en estudiar más conceptos de la plástica, de cómo cada elemento, cómo trabajarlos con las limitaciones para que genere lo mismo, sin tener que hacer mucho despliegue, por decirlo de alguna manera. Eso a mí me gustó muchísimo, y para mí fue... Todos los problemas que me surgieron me parecieron lo mejor que me pudo haber pasado, porque me ayudó a aprender un montón de cosas que antes no las tenía en cuenta. Y con sentarme pasó que me puse muy obsesivo con eso, ¿no? Todo lo que se podía hacer de danza, lo trabajamos a fondo. Lo que podíamos hacer de audiovisual, lo mismo.
la iluminación fue como el fuerte y la música lo mismo. Entonces me paré de otro lado, no me paré en un lugar cómodo, volví a mis inicios, que era la incomodidad y la incertidumbre de la poca experiencia, y me parece que la comodidad es un enemigo grande para el arte y siempre la tenemos como muy, muy, muy encima, con los clichés que tenemos cada uno, con las fórmulas que tenemos cada uno, con los truquitos, con la impronta, con, qué sé yo, uno cuando empieza a avanzar empieza a usar fórmulas, ¿no? Que tiene ya incorporadas. Y me parece que este contexto le pateó el tablero a mucha gente, a muchos hacedores y hacedoras, y a mí en particular me pasó. Entonces eso me parece que es lo más rico y estoy súper interesado con ese tipo de cosas. Também, como o criador tem essa capacidade de explorar ou profundizar a essência humana, não? Dentro desse período, tu trabalha com atores, tu cria propostas, sua criação artística de alguma maneira se ha humanizado mais ou ha problematizado mais as questões que tu trabalhas? A mí yo vengo trabajando, por ejemplo, nosotros tenemos una filosofía de trabajo con mi compañía que es la horizontalidad. Yo no me considero autor, por ejemplo, digo mis obras porque, bueno, las considero también mías. No me considero autor, me parece que es una palabra que hoy está hoy hace bastante, está en jaque. Me parece que un iluminador o una iluminadora proponen muchas cosas que son importantes, esenciales, y que tienen mucha carga de valor, que me parece que sería como apropiarme, yo llamarme autor de eso, ¿no? Lo mismo la coreografía, lo mismo, por ejemplo, nosotros en la compañía trabajamos, Florencia y yo generalmente dirigimos, en este caso yo me puse en el lado de la dirección, fue una decisión de los dos. Ella tenía ganas de bailar porque el protocolo nos obligaba a que alguien estuviera solo adentro y otro afuera. Lo mismo la música, mis trabajos tienen, siempre trabajo o este último tiempo estuve trabajando estos últimos años con José Gómez Vega, que es el músico con el que trabajo, que yo no podría decir que por ejemplo, el sentarme es de mi autoría cuando la música es tan maravillosa y alimenta tanto el trabajo que me lo apropiaría. Lo mismo lo audiovisual. Yo sí me hago cargo de la autoría de la puesta en escena, que es el trabajo que a mí me compete, y lo mismo la dirección en este caso. Pero después me interesa eso, me interesa la concepción de comunidad en el trabajo. Me parece que también es algo que me gusta que suceda en la vida, ¿no? Es una cuestión ideológica. Por ejemplo, generalmente nosotros tratamos de hablar de compañía, de grupo, no es la obra de Jerónimo Búfalo, es la obra de la Compañía 2, y nada, tratamos me parece que tratamos de llevar a la práctica ese tipo de formas. Por algo se llama 2 y no 1, de ahí viene el nombre. Sí. Dentro da pandemia se falou muito de que a felicidade está nas pequenas coisas. Não sei se tu concorda, não? Seguindo este pensamento, me perguntava que tipo de talento durante a pandemia te ha despertado algum tipo de talento doméstico, por exemplo? Doméstico, a mí me gusta mucho cocinar. Soy cocinero.
qué platos a cocinar? El Fue así. plato principal que se hizo Hit, hit, famoso y que, hit, hit, hits. bien, el hit que está nombrado en la obra, es parte de la obra, Ah, es el pan de masa madre, que acá fue furor y supongo que en el mundo también, que es un hostia. pan de levadura como se hacía en la antigüedad, ¿no? Sí. Es el pan que con ¿Cómo se hace? fermento, ¿Cómo se ¿cómo hace? se A hace? ver. Bien. El proceso de la masa madre es el siguiente. Uno pone en un frasquito, Mm, por ejemplo, una medida de harina y una medida de agua, sí. ¿no? Y lo deja tapadito, fermentar. A la, al día siguiente lo dejas 12 horas, abrís la tapita, le pones una de harina, una de agua. Y así durante 7 días. Wow, Al 7 días. 7 días, sí. Al séptimo día, como dirían acá, nace algo que tiene vida propia y que ese es el fermento y la levadura natural. Hostia. Bueno, y con eso se puede hacer lo usás como una levadura. Ahora no recuerdo bien las medidas exactas del pan, pero está ahí en YouTube, lo buscas, es fácil. Outro prato que foi assim, uau. Y yo no me quiero agrandar, soy buen asador. Churrasco? Sí, 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 soy bueno. Yeah. Los colegas de acá de La Plata lo pueden después luego. Eh, Eu perguntarei. no, me gusta cocinar, cocino. Antes de ser actor y todo eso, uno de mis primeros trabajos fue la gastronomía. Pois, aquilo é Y creo fantástico. que me voy a jubilar con eso. Que na verdade eu sempre digo que nós outros que somos que hacen laboratório, que hacen proposta, que hacen direção, que hacen dramaturgia, que hacen iluminação, trabalhamos na cozinha do teatro, que é uma grande alquimia. A cozinha é uma alquimia. Bueno, hay un concepto de la mise en place, la mise en scène, la puesta en escena. É En la genial. cocina, la mise en place es pongo los elementos sobre la mesa y bueno, va a pasar esto. É Y genial. es el mismo concepto, Sim, sim. exactamente el mismo É concepto de la cocina. incrível. É incrível. Eu estava pensando que tivemos durante quando começamos a abrir o teatro, que os teatros abriram e cerraram 2 vezes, 2 momentos. E havia uma expectativa, antes também havia. Eu abri com alguns colegas em Buenos Aires também, em Argentina também, havia também esta expectativa. Creio que o mundo do teatro, de maneira global, creio que se descobriram que temos muitas coisas comuns. E havia uma esperança e também uma ansiedade de que veríamos muitas coisas na carteleira, obras sobre a pandemia, sobre o confinamento. Vosotros já estão funcionando as salas, tu ha vivido esta ansiedade de ver coisas que ou pensar vão programar muitas coisas, muitos espetáculos sobre confinamento, ou ha pensado em montar algo sobre ter visto alguma coisa ou não? Yo Ha vivido no he isso? visto mucho, te voy a confesar algo, yo no voy a ver teatro, me gusta ir a ver el teatro que generalmente no hago yo, pero soy más habitué del cine, me parece, y aparte siempre me agarran, yo produzco mucho cuando se podía, y siempre los fines de semana, o cuando acá se hacen fusión, estaba ocupado. Pero no sé si me interesa un poco la temática pandemia. Creo que la realidad se come la ficción, ya la pasa por arriba. Me parece que sí me interesa ver ciertas miradas o ciertas situaciones que se desprenden del vivir de haber vivido esta experiencia. No así, qué sé yo, no sé, ver una apocalíptica, no me interesa eso, me parece que lo apocalíptico está en la vereda y eso y se lo come. Me parece que la realidad le gana a la ficción en ese sentido siempre. A mí particularmente me pasa eso. Me gustaría ver otras cosas, me gustaría
no por desconectarme de la realidad, sino por ver otros mundos que no sean lo que me está mostrando la televisión. Me gustaría ver la otra realidad, que también es real, que, qué sé yo, hay otras cuestiones. Tu has conseguido ler, por exemplo, durante a pandemia escrevemos algumas obras que para os livros que são editados para este ano, pero início da pandemia comecei a ler, leí do Decameron, leí do La Peste de Albert Camus. Pero eu tenho vários livros para ler aqui. Um desses é o Mimeógrafo, do escritor francês, o Breton, e me quedei um pouco parado com o tema da leitura. He visto muita película. Tu has conseguido ler durante a pandemia? He releído más que leído. Te lanço uma pergunta. Sí, perdón. ¿Ha leído clásico? Yo he leído algunos clásicos. Sí, mucho. He escuchado iba que a la decir gente eso. leía... Iba a decir eso. Volví a leer la Ilíada por cuarta vez más o menos. Fabulosa siempre, única. Es increíble. Es lo mejor que se escribió lejos, o por lo menos para mí. Sí. He leído mucho ensayo por acá, por la virtualidad. Mucha trabajo periodístico, no tanta novela. Y después leí un libro que acá es muy conocido, que se han hecho películas y hasta se ha hecho obras, que es Juan Moreira, que es la historia de un gaucho. La figura del gaucho acá es como una especie como una especie de anarquista, se podría decir, de héroe, de antihéroe. De anti-herói. Sí, hay un... Héroe trágico. Sí, en Brasil estamos, chamamos gaúchos, na parte de Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Há um livro, uma obra que se chama O Tempo e o Vento, como se chama o autor, caralho, agora, bueno, já história de Diadorim, já tenho aqui o livro, por aqui, já recordarei. E Guimarães Rosa, que é um grande autor do sul do país, e conta a história dessa zona de Brasil com a Argentina, não? Interessante porque he escutado algumas pessoas não conseguiam ler, outras foram aos clássicos. Eu recordo que uma charla com Javier Daut, que estava relendo relendo todas as obras de Borges, não? E eu pensei, hostia, que has leído. Imagina que finalizamos agora a charla e gira e se depara com um extraterrestre. Que explicaria este extraterrestre sobre o ano de 2020? O sea, viene un extraterrestre y yo le hablo a un extraterrestre. ¿Qué explicaría? ¿Qué le diría? Que me lleve a pasear un rato. Seguramente, sí, no me la voy a perder. Sí, que me lleve a pasear un rato. Con buena onda. No como lo venden en las películas. ¿Está preparando algum trabajo ahora tú para estrenar? Sí, precisamente estamos terminando de darle forma a sentarme en contemplar el ocaso para poder mostrárselo al público. Me parece que va a estar súper interesante porque hay un montón de cosas
De que va, como aquela charla nossa, Es são es muy, autores ibero-americanos, porque assim tem pessoas de, não sei, de fora de Argentina, de outro país da Latinoamérica, ou de aqui, pode se interessar também pela proposta. É interessante comentar um pouco. yo creo que lo que tiene interesante la propuesta es que hay muchas cuestiones personales puestas en explícita, porque uno siempre como artista pone cosas personales, pero en esta es como que hay mucha, bueno, como te decía, desde cosas infantiles como las del pan de masa madre, hasta conflictos propios del quehacer nuestro en la... Tiene mucho de esos chistes, no es una obra graciosa, yo creo que es una obra más bien, no sé, no la definiría, tiene cosas graciosas como otras, no, es lo que sucedió en este año, me parece que hay un laburo por parte de lo audiovisual muy, muy hermoso, que la responsable es Cirila Cruz Ferrón, la iluminación también. Yo siempre le tiro rosas con los artistas que trabajo, porque me gusta mucho lo que hacen. Isso é muito importante, isso é muito importante. Y nada, me parece que está bueno ir a ver eso, y después por ahí algún acierto habré hecho, supongo. Segurísimo. Pero es más una experiencia visual, como bien definió una periodista acá de la Argentina que tuvo la posibilidad de ver un ensayo general o una función de prensa que se hizo solo para prensa. Es una metáfora del hecho artístico. Eso sería. Fantástico. E seguramente, como é uma obra onde está metido também audiovisual, será muito interessante poder assistir também por YouTube também. Sí, estamos viendo ver la posibilidad de también presentarla por ese medio, o acercársela a aquella persona que, más que nada, a aquellas personas que no la pueden apreciar en vivo, poder acercárselas. Sí. Não sei, eu tenho para mim, eu creio que este veículo, o YouTube, é um veículo poderoso. Sí. Me interesa muchísimo. Dicho sea de paso, la residencia se vio a través de ese medio. Y la obra está pensada, o fue pensada y fue grabada también, para que funcione para que funcione en ambos lugares. Eso no lo dije. La puesta en escena fue pensada para que pueda dialogar con la virtualidad y pueda dialogar con la presencialidad. Com espaço também não convencionales, seguramente. Exactamente. Por ejemplo, no es que yo modifico la obra para que vos la puedas ver en YouTube de determinada manera, no, es exactamente lo mismo, nada más que la puesta en escena fue pensada en discusión, o sea, charlándolo y debatiéndolo con la artista audiovisual que aportó un montón. Lo mismo Florencia tiene mucha experiencia en el video danza. Entonces, bueno, en esos debates decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer una obra que se pueda ver en YouTube y a la vez se pueda ver presencial y que obviamente van a ser distintas, pero que puedan tener un valor artístico? Viste que cuando ves una obra que no fue pensada para la virtualidad, pierde un montón de cosas. Bueno, en cómo podemos hacer un trabajo que pueda cubrir los dos espacios. Isso também facilita também o YouTube, também porque as pessoas interessadas em ver a obra podem conectar com os outros, contactar. Exactamente. Sí, eso no hay problema. Tu envia um texto ao festival e busca, necessitamos de um DVD. E se tu subir a obra ao YouTube, diz, mira, esta é a direção, esse é o link para ver a obra, que é muito mais interessante. Não? Sí. E assim também se pode ver o repertório. O nos pueden escribir, me pueden escribir al Instagram por privado y yo se los paso, no tengo ningún problema. Isso é importante, isso é importantíssimo. Não sei se é uma pergunta complicada que vai ser a ti, mas se tu tiver agora o privilégio de ganhar um viaje, um passagem, um bilhete para ir a Ítaca, que objeto assim afetivo que durante a pandemia tu has estado utilizando, enganchado, muito útil, tu levaria contigo para esse viaje a Ítaca? Si me fuera a Ítaca, ¿hay algún objeto que tú está durante la pandemia? Es una buena pregunta. Fue esencial.
Uma persona também? Ou... Yo creo que me llevaría música. Que é escuchado? Me gusta de todo. Ahora, últimamente, um, he escuchado mucha música brasilera. Ney Mato Ney Mato Grosso. Grosso, que tu has visto o seu último DVD, Broco na Rua? No, no sé si es el último, pero los espectáculos que hacen me parecen Sim, fabulosos. é o último espetáculo. Pararam por a pandemia. Ah, Que no, no lo vi, el último no. E também porque ele completou 79 anos. Não? Impecable, como decimos acá. Increíble, increíble. Sí. No, y me encanta. Me parece un artista. Não, é a figura mais. Increíble. Eu recordo que era 5, 6 anos, tinha isso foi no final dos 70, eu era muito pequeno e tinha uma banda que era os Secos e Molhados. Sí, era súper surrealista. Super impactante. Segundo dizem as malas línguas, a banda Kiss apareceu depois de um concerto deles em México. Seguramente, porque me parece más genuino Secos y Molhados que Kiss, debo decir, en cuanto a la apuesta. E tu sabia que o Ney é um grande iluminador, además de diretor, porque Ney começa a carreira como ator, pero acaba vai por la direção e por la iluminação. Todos os espetáculos e espetáculo de Maria Bethânia, de Gal Costa, de grandes artistas, o Ney hizo la iluminación. Sí, para mí es un artista, es lo que uno consideraría un artista. No lo puedo definir, no puedo decir es un cantante, es un artista. Es porque un artista. Yo no sé si escucharía un disco. Yo a Ney Mato Grosso lo conocí a través de mi pareja que ha viajado a Brasil un par de veces y le gusta mucho Brasil. Y a mí me gusta ver el video, no solo escuchar su música. É muito impactante. Eu, quando era muito jovem, primeiro quando de ninho, me impactava muito. Depois da adolescência, me provocava um certo medo. Eu fui ao seu concerto e para nós outros que éramos jovens, cito na época, que era muito agressivo, extravagante, toda aquela mescla. E depois é um grande, para nós outros, sempre foi uma das grandes referências LGBTs e numa época muito dura, aquela época em uma época duríssima, que desaparecia as pessoas. Eu visto algumas entrevistas dele, onde os militares, ele é muito amigo de Chico Buarque, e que todas as vezes que o Chico Buarque ia a la cárcel, enviavam mensagem ao Ney Mato Grosso que o próximo seria ele, que iriam matá-lo. Então, ele é um tio muito valiente. Muito valente para aquela época. E para nós outros é o primeiro grande referente, não de toda essa... Sí, para mí, yo no lo conocía, ¿viste? De la ignorancia, y cuando lo vi, me pasó lo mismo con gente como Chavela Vargas. Chavela pagou um preço. Saiu um documentário sobre a Chavela. Visto durante a pandemia, eu tinha tido Covid, mas não foi duro, foi suave. E eu vi um documentário sobre a Chavela. Ele pagou um preço muito duro, que foi passar décadas, quase 50 anos, sem ter nenhum seu trabalho reconhecido em México. México é um país muito patriarcal. Muito machista. E ele pagou um preço duríssimo. Foi resgatada por uma nova geração de cantantes que pensava que ela já estava morta. Curiosíssimo. E foi quando Almodóvar la visto. Sí, acá sucedió con una artista, por ejemplo, de cumbia llamada Gilda, pero no por eso, sino por supongo que fue conocida luego de muerta.
Ella Olha. murió en un accidente y fue muy reconocida luego, pero en su momento no era alguien, y ganó su lugar dentro del ambiente de la cumbia. Acá es una artista muy valorada, muy valiosa. Y acá he escuchado mucho Cerati, que lo tenía medio olvidado, Gustavo Cerati, de Soda Apontarei. Stereo. Gustavo? Cerati, el de Soda Stereo, es una banda de Sim, acá. sim. Bien. Que con Gustavo Cerati tengo como una relación así de amor y odio, que es que a veces no me gusta y a veces me gusta mucho y es como medio raro. Pero Me já pasa. relação de infância, adolescência ou não? Sí, porque de toda la vida siempre Soda Stereo. A mí no me gusta Soda Stereo, me gusta la música que hizo él en su último tiempo. Pero en su momento sí, cuando era chico me gustaba Soda Stereo, en mi casa escuchaban Soda Stereo. Pero bueno, en la adolescencia me incliné más por una banda que vendría a ser como la contra, como decimos acá, Qual? esa cosa también, esa rivalidad tonta, que se llaman los Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Y bueno, si escuchabas Los Redondos de Ricota, no podías escuchar Soda Stereo porque nada, estabas equivocado. Pero bueno, esas eran esas enseñanzas de los años 90 bastante feas. Y después con el tiempo me volví cuando él empezó a trabajar de manera solista, Cerati, me volví a encariñar de vuelta. Me parece que era un artista como estos, un artista, alguien muy como, me gustan esos artistas que no terminan que se van transformando, que no tienen un estilo en particular y que se van renovando y que van probando cosas y que se juegan y que también se arriesgan. Por eso cuando vi a Ney Matogrosso me pareció como el sumum en ese sentido, como súper riesgoso lo que hace él, porque ahora uno digo, qué sé yo, ves un show de Lady Gaga y dicen todos, ay, qué transgresora. Ney Matogrosso lo hacía cuando vos bien decías vos, bien contabas hoy, con los militares. É que são iconos, não é? Eu creio que passa com esses cantantes que são iconos, não? Como ele comentava de Cerati, não? Por exemplo, a Argentina é mais que tango, há muitos mais ritmos que tango, não? E há cantores que se atrevem a cantar todos estes ritmos que há dentro de um país, não? O Ney hace isto. Ele vai do samba ao forró, da música mais clássica, a canção de Chico Buarque, a música do sul do país, ou a música do centro, que é da região do Mato Grosso. Ele tem essa capacidade. Me hiciste acordar, por el forró también hay un artista que me gusta mucho, que, ¿cómo se llama? Que es como una especie de León Gieco allá. Chico César, não. Chico César, não. Atual? Zé Ramalho? Zé Ramalho. Esse cantante. É um grupo de cantantes de Nordeste, que é Zé Ramalho, Elba Ramalho, Alceu Valença, que são da parte do Nordeste. Também são grandes cantantes também, pioneiros também, são incríveis. De música argentina, además de Patricio Rey y Cerati, ¿qué más has escuchado tú? Me gusta mucho, no tengo una preferencia, ni ahora, ni antes sí la tenía, pero porque era una cuestión también de cuestión adolescente, tener que pertenecer a algo. Cuando te empezás a formar como persona, es como, bueno, me agarro de acá, soy de este club, pero después como que no tengo una preferencia. Puedo pasar de cualquier tipo de estilo de música. Hay bandas, por ejemplo, que suenan increíbles y que por ahí en otro momento no las hubiese escuchado. Qué sé yo.
una banda de cumbia como puede llegar a ser la Nueva Luna, por ejemplo, que es conocida acá, es una banda que hoy tiene un nivel musical muy, muy alto. Y que en su momento, por ahí, por una cuestión de prejuicios y de culturales de uno inculcados, no le dábamos demasiada importancia. Me gusta... ¿Qué más? Me gusta de todo. Me gusta el folclore, algunas cosas. Del folclore me gusta lo muy autóctono, no me gusta el folclore más bien popular, como pueden llegar a ser una banda como los Chalchaleros o ese tipo de folclore. Me gusta más una cosa más extraña, ni tampoco la que mezclan con rock o con cosas modernas. No me gusta ese. Me gusta por ahí un folclore más autóctono, más originario. Si te gusta o Ney, hay una generación de cantantes que en Brasil dicen que son los hijos, los descendientes de Ney Matogrosso, que no sé si tú conoces Lineker, que es un chico, un chaval negro, transexual. Está Las Bahias, que são duas cantantes transexuais também. Elas começaram a cantar no campo da Universidade de São Paulo, porque estudavam aí, eles formaram uma banda, que é As Bahias, que é uma banda muito interessante, que estão tendo muitíssima projeção dentro do país. Sí, me hiciste acordar, perdón. Volví a escuchar Virus, que era una banda acá que es, porque creo que siguen. Pero bueno, su cantante Federico Moura, que tenía una voz increíble, él murió de HIV en los finales de los 80 o principios de los 90, creo. Yo he escuchado Fito Paz, tío, hacía tiempo que no escuchaba. Fito no me gusta, pero... De los 80, ese. Sí. No me gusta tanto el rock, lo que acá se considera el rock nacional. Una cuestión de gusto, no porque... Fito Paz, caray. O por ahí me gusta una cosa en particular, por ejemplo. No soy fanático de Spinetta, me gusta un par de canciones, ¿no? De Charly García te puedo decir 2 canciones me gustan, no me gustan toda su obra. Eso no quita que no sean genios. Me pasa eso, no. Me gustan hay ciertas sonoridades que me llaman mal. Sí. Soy extremadamente, si me preguntas qué es lo que más te gusta, es el cine. Es lo que más me gusta, como espectador. Cine brutal. Es más, he escuchado mucha música a partir del cine. Hay músicas del cine que digo, qué lindo esto, y automáticamente lo busco, trato de averiguar de dónde viene o quién lo compuso, y me gusta, la música incidental me gusta mucho. Pero sí, me gusta, si me das a elegir, te soy sincero, como espectador, voy a ver cine, me gusta el cine. Então, para finalizar, complicarei um pouco a pergunta. Elige uma película e uma canção, uma película que te gostaria de ver hecho tu, escrito tu, dirigido tu, e uma canção que te gostaria de ver escrito tu, criado e tocado, isso toda a composição. Película. Pensa pela música, a película te gusta, o cine te gusta mais, pensa por la música. Voy a empezar por la música. ¿Qué me gustaría? Voy a lo grande. Está muy mal visto, pero me parece una obra maravillosa. Es el anillo, ¿cómo sería en castellano? Das Reinhold de Wagner. Voy a ir a primera, a jugar en primera. Perfeito, y sí, si me das a elegir, voy allá. Listão muy alto. Listão muy alto.
Si me das a elegir, elijo eso. Acá tengo mis perros que, bueno, che, sí. están ahí haciendo cola. Y película, ¿cuál me hubiese gustado? Si me decís, a ver, un segundito, por favor. Están ladrando. Sí, no. Ahí va. Empieza. Ahí se... una película que me hubiese gustado decir es Toro Salvaje de Scorsese. Oh, dos grandes peças, uma canção e uma película. Y Bueno, elijo otra película también, perdón. Y, porque me acabo de acordar. Blade Runner. Ah, usted, sim, eu visto as duas versões de Blade Runner. Foi na época impactou muitíssimo, Tina Turner participa de uma delas, não sei se é a primeira ou se é a segunda, tem a participação de Tina Turner. Jerônimo, muitíssimas graças por tua participação aqui em nossa charla Esperando a Godot. Esperamos que podemos ter muito mais charlas, muito mais reflexões e seguirei acompanhando tu trabalho. E também por YouTube também, que é um lugar que me gusta muitíssimo. Muchas gracias. Muitíssimas graças e desejo bastante êxito. Igualmente. Que estamos dentro desse processo, pero desejo muitíssimo êxito. Gracias. ¿Vale? Te mando un abrazo grande a través de YouTube. Perfeito. Muitíssimas graças.